Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Consideremos, por ejemplo, U, el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, digamos, X consiste de elementos X, de tal manera que X es un estudiante de la UN, de la Universidad Nacional. ¿Cierto? Entonces tenemos todos los estudiantes de la Universidad Nacional, pensemos que en todas sus sedes. Muy bien. Entonces vamos a definir algunos conjuntos. Entonces definamos conjuntos como A, por ejemplo, el conjunto de todos los X que están en U. Estos van a ser subconjuntos necesariamente de U, de tal manera que X es mayor de 20 años. O sea, estudiantes mayores de 20 años. Mayor de 20 años. Muy bien. B, vamos a considerar, por ejemplo, las estudiantes mujeres, X que están en U, entonces X son mujeres. Muy bien. Y vamos a considerar el conjunto C, que son los X que están en U, estudiantes de la Universidad Nacional nuevamente, de tal manera que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Entonces X pertenece a los estratos 1, 2, es decir, pertenece a cualquiera de estos estratos, bien sea 1, 2 o 3, obviamente no a los 3 simultáneamente, sino al 1 o al 2 o al 3. Muy bien. Entonces vamos a describir con palabras los siguientes conjuntos. Entonces describamos con palabras primero quién es el conjunto A', complemento de A intersección C. Muy bien. Entonces debe cumplir la condición. Aquí debe haber estudiantes de la Universidad Nacional, de tal manera que pertenezcan al complemento de A, es decir, que no estén en A. Son estudiantes no mayores de 20 años, sino menores a 20 años o con 20 años, ¿cierto? Porque estos son estrictamente mayores de 20 años. Entonces X es estudiante de 20 años o menos. Muy bien, pero debe estar también en C y que pertenece entonces a los estratos 1, 2 y 3, o sea, debe tener 20 años o menos y pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Pertenece a estratos 1, 2 o 3, muy bien. Ahora, en el caso de la unión de A y B, entonces tendríamos todos los elementos que son estudiantes de la Universidad Nacional y en donde X es un estudiante o bien en A, es decir, mayor de 20 años, mayor de 20, o podemos tener, o es bien una mujer, o X es una mujer. Muy bien, esa sería la unión de A y B. Ahora, ¿quién sería, por ejemplo, A intersección B? A intersección B serían los estudiantes de la Universidad Nacional, de tal manera que X es mayor a 20 y es una mujer. O sea, son las mujeres estudiantes de la Universidad Nacional mayores a 20 años. En este mismo ejemplo veamos cuál sería la diferencia simétrica de A con B. Entonces la diferencia simétrica de A con B sería ¿quiénes? Los elementos X que están en U, recordemos, y que X debe estar en A, pero no en B. O sea, X pertenece a A y X no pertenece a B. Son todos los de A que están en B y hay que unido con los elementos, ¿cierto? Unido los elementos de X de U, tales que X está en B y X no pertenece a A. Entonces, dicho en palabras, ¿qué significa, por ejemplo, estar en A y no en B? Pues significa ser mayor de 20 años, entonces este primer conjunto significa ser mayor de 20 años. Ser mayor de 20 años por estar en A, pero no pertenecer a B es no pertenecer al conjunto de las mujeres, o sea, ser mayor de 20 años y no ser mujer.
digamos, ser hombre, pues. Bueno, si uno supone que la población se divide en hombres y mujeres. Ahora no es tan claro con la postura, digamos, de las ciertas personas transgénero, pero eso pues realmente no importa para esta discusión. Por otro lado, entonces, los que sean mayores de 20 años y no sean mujeres, unido, o, entonces digámoslo, o, la otra posibilidad para estar en esta diferencia simétrica es estar en B, ser mujer, pero no estar en A. Es decir, no puede ser una mujer menor o con menos de 20 años o con 20 años. Con 20 o menos años. Muy bien, entonces esta sería la unión de estos dos conjuntos, es lo que sería la diferencia simétrica entre A y B. Muy bien. Y hagamos finalmente, digamos, un último ejercicio, que sería, por ejemplo, A intersectado C complemento, por ejemplo. Pero muy bien, entonces serían, por definición, son los elementos de la U, del conjunto universal, que son los estudiantes de la nacional, elementos de la nacional, de tal manera que X no esté en la intersección, X no esté en A intersectado C. ¿Qué significa no estar en la intersección? Es que simultáneamente, ¿cierto? No estar en la intersección, no estar en A y C, significa que una de estas dos condiciones no se cumple, ¿no? O no es mayor de 20 años, que es la condición para estar en A, que no es mayor, el individuo pues no es mayor de 20 años, no es mayor de 20 años, o, ¿cierto? La otra posibilidad para que no esté en la intersección, la otra posibilidad es que que no se cumpla C, ¿cierto? Que no esté en el conjunto C. O sea, que no pertenezca a los estratos 1, 2 y 3, o que no pertenezca a los estratos 1, 2 o 3. ¿Cierto? Es decir, si una de esas dos cosas no se cumple, entonces es porque la persona no está en la intersección y por tanto está en el complemento. Entonces, dicho en palabras, A intersectado C complemento sería entonces el conjunto de todos los estudiantes de la Universidad Nacional que bien o no pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 o no son mayores de 20 años. Supongamos aquí, en este ejercicio, que A y B son conjuntos arbitrarios Supongamos que A y B son conjuntos arbitrarios y vamos a ver si en general se cumple alguna de estas condiciones. Por ejemplo, ¿será verdad? Una primera pregunta. Cuando se pregunta si será verdad, es si siempre ocurre que, por ejemplo, B menos A esté metido en A complemento. ¿Será verdad esto? Siempre. No es que en algunos casos pueda ocurrir, sino que sí, B menos A. Entonces tenemos que pensar, bueno, aquí hay un cierto conjunto universal, pintémoslo, no sé, pues pintémoslo como de color rojo, aquí tenemos un cierto conjunto, bueno, aquí lo podemos, bueno, mejor lo graficamos de esta manera, aquí está el conjunto universal, y dentro de este conjunto universal tenemos A y B. Entonces la pregunta es si B menos A, es decir, lo que está en B y no está en A, está en A complemento. Pues bueno, ensayemos cómo podemos resolver este problema. Pues podemos ensayar poner simplemente A y B, conjuntos que se toquen. Por ejemplo, así puede estar A y B podría ser, no sé, pues esto es lo primero que viene a la mente sería algo así, donde posiblemente haya una intersección no vacía de los dos, ¿cierto? Esta es la intersección de A con B. Entonces nos señalemos B menos A. Entonces recordemos que B menos A es precisamente lo que está en B y no está en A. Entonces
lo que estaría en B y no estaría en A sería precisamente toda esta región. Entonces nos preguntan si esto necesariamente está contenido en A complemento. Bueno, A complemento, entonces miren, A complemento es todo lo que está por fuera de A. ¿De acuerdo? Eso sería A complemento. Entonces, aparentemente este está en A complemento, por lo menos si lo pintamos de esta manera. Pero ojo, hay muchas maneras de pintar A y B. Vamos a chequear todas las maneras posibles. Entonces, primero hagamos una inspección. Por ejemplo, ¿cómo podrían estar A y B? Que no fuera así. Pues otra manera posible en donde A y B estén es que A esté aquí y B y esté contenido, por ejemplo, dentro de B. Nadie nos ha prohibido esta situación, ¿cierto? Podría ser que A estuviera contenido dentro de B y tenemos todavía sentido, pues tiene todavía perfecto sentido hacer la pregunta. Si B menos A está en A complemento, ¿qué es B menos A? Entonces nuevamente B menos A sería todo aquello que esté en B y no esté en A. Entonces sería lo que queda, digamos, aquí entre estas dos regiones concéntricas, ¿cierto? Esta región sería B menos A. Y nos preguntan si esa región está en A complemento. Pues se ve A complemento, de nuevo es todo lo que está por fuera de A, luego esa región efectivamente está en A complemento. Bueno, nos queda otra situación más para analizar, por lo menos así gráficamente, y la siguiente situación que tendríamos que analizar es si, por ejemplo, ponemos aquí A, no sé, entonces pongamos a que contenga B, ¿cierto? Este sería A, y A contiene entonces a B. Muy bien. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está en B menos A? Es todo lo que está en B y no está en A. ¿Qué estaría aquí en B que no está en A? No hay nada. Es decir, en este caso, B menos A, lo que está en B y no está en A, es el conjunto vacío. Ahora, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ciertamente está en A'. Entonces, esta relación parece ser cierta. Muy bien, al menos los dibujos lo muestran. ¿Cómo lo podríamos ver analíticamente? Muy bien, entonces analíticamente pues podríamos pues simplemente, como vamos a mirar, entonces, por ejemplo, cojamos un elemento, entonces sea X, un elemento arbitrario que esté en B menos A. Es decir, X pertenece a B y X no pertenece a A. Ambas condiciones se dan. Pertenece a B y no pertenece a A. Ahora, si no pertenece a A, pertenece a A complemento, ¿cierto? Porque A complemento, recordemos, A' son todos los elementos del universo, de hecho, todos los universos que no estén en A. No estén, no pertenezca. Sería el símbolo de no pertenecer, es este símbolo de pertenecer con una rayita atravesada. Bueno, de hecho entonces los que no están en A y están en B, pues esto sería precisamente los que están en A' y están en B, ¿cierto? Lo repito, volvámoslo a pensar. X está en B menos A, es decir, X está en B y X no está en A. Si X no está en A, entonces esto implica pues que X está en B, simplemente repito esta premisa, y X no pertenece a A. Recuerden que este es el símbolo para el I, nos dice que X está en A complemento. Está en B y en A complemento. Listo, si está simultáneamente en B y en A complemento, entonces de aquí deducimos luego X, si pertenece a B menos A, eso va a implicar entonces que X está en B y en A complemento, o sea, en B intersectado con A complemento. Muy bien, esa sería la deducción que sacamos de aquí, ¿cierto? Que si está en B menos A, está en B y está en A complemento. ¿Será verdad lo contrario? Es decir, ¿será verdad que si está en B y en A complemento, está en B menos A? Pues bueno, eso es obvio, porque recíprocamente, ¿qué pasa si está en B y en A complemento? Pues está en B y en A complemento es porque está en B y no está en A. Y si no está en B y no está en A, pues está en B menos A. Entonces uno ve que esto es precisamente, esto implicaría que X está también en B menos A. Entonces
hay una propiedad fundamental, es una propiedad evidente. Si A está metido en B y B está metido en A, entonces los dos conjuntos son iguales. Entonces nuestra conclusión es que B menos A, este conjunto, tiene que ser igual a B intersectado A complemento. Muy bien, esta sería nuestra conclusión por el momento. B menos A es B intersectado A complemento. Muy bien, entonces demos otro ejemplo. ¿Será verdad, por ejemplo, que A unido B siempre es igual a B? Hagamos esta pregunta. A unido B es igual a B. Si un elemento está en A unido B, ¿está en A o está en B? Entonces lo que queremos ver es que tendría que estar en B. ¿Ocurre eso? Pues bueno, nuevamente los diagramas de Venn nos sirven para razonar esta situación. Pongamos una A aquí y digamos un B completamente genérico. Pensemos que podría tocarlo en esta situación. Entonces, ¿quién sería A unión B? Pues A unión B sería todo lo que está contenido en A y en B. Ese sería A unión B. La pregunta es si eso es igual a B. Pues no, aquí lo vemos, ¿cierto? A unión B es todo esto, toda esta región, todo lo que está en las dos bolitas, y B no sino lo que está en esta bolita. Por ejemplo, este punto estaría, este elemento X, estaría ciertamente en la unión, pero X no está en B. Entonces, en esta situación no es cierto. Habrá situaciones particulares donde A unión B es igual a B. Ustedes pueden imaginarse una, ¿cierto? Por ejemplo, uno podría pintar, una situación de estas podría ser que uno pintara A contenido en B. Entonces, ¿qué pasa si estuvieran así? Por ejemplo, en la situación donde A está en B, contenido en B, pues nuevamente la unión es todo. La unión es todo. Eso es toda la unión. A unión B es todo, y en ese caso A unión B es también igual a B. Entonces hay situaciones particulares donde la unión podría ser todo, pero no siempre. Es decir, cuando uno le preguntan si esta es una relación que se cumple para todos los casos, entonces lo que hay que ver es, no es que uno encuentre un caso donde se cumple, sino que hay que garantizar que en todos los casos la relación se cumpla. O sea, si uno encuentra un caso solamente donde es falso, entonces ya la afirmación es falsa. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito entonces que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.